Para el doctor en economía Ricardo Rodríguez Silvero, se está intentando aplicar una reforma tributaria sin tener en cuenta algunas medidas previas, como exigir meritocracia en la función pública y señalar las formas legales que deterioran la relación entre la calidad y los costos, que son puntos que influyen significativamente en la eficiencia del gasto. Según manifestó, otro de los puntos principales que se debe de tener en cuenta antes de aumentar impuestos es combatir la informalidad y la evasión. Tenemos que señalar con toda vehemencia que la evasión tributaria sigue siendo enorme. En un promedio representa algo así como el 40% de la recaudación potencial. Repito, de la recaudación potencial. Eso significa que de 100 unidades de valor de recaudación tributaria que debería ingresar al erario público, ingresa solamente 60. El 40% no ingresa. Es decir, existe un montón de contribuyentes que no están pagando los impuestos que tienen que pagar. Mientras no se reduzca sustancialmente la evasión tributaria, no tiene sentido de empezar a hablar de una reforma tributaria. La primera medida a ser tomada es combatir ferozmente la evasión y solo después hablar de recaudación. De lo contrario, los mismos contribuyentes de siempre estaríamos pagando la nueva imposición prevista en la reforma tributaria que se anuncia. Pero aparte de eso, hay que señalar también con todo énfasis que la evasión tributaria, que sigue siendo enorme, es la antesala del lavado de dinero. Gracias a la evasión tributaria también se está lavando dinero. Y resulta que Paraguay es uno de los centros más grandes de lavado de dinero en Sudamérica. De forma que esa combinación nefasta de alta evasión tributaria y gran lavado de dinero es lo que coloca al erario público en una situación de postración. La ciudadanía en general y los contribuyentes en particular tienen que ser conscientes de que hay que exigir previamente el feroz combate a la alta evasión tributaria, así como al gran lavado de dinero antes de empezar a hablar de una reforma tributaria. Finalmente, pero no por eso en último lugar de importancia, la Subsecretaría de Tributación está mejorando, pero debe mejorar mucho más sus controles. No puede ser que los manguruyuses de siempre, y hay un montón impresionante de funcionarios públicos y de políticos de alto nivel que se pasan robando al Estado. Ejemplos claros son los González Daer y los Zacarías Irún y Macleo. González Daer, digamos, desde Asunción y Luque, y Zacarías y Macleo desde Ciudad del Este, para poner solamente dos ejemplos graves de cómo se está robando sistemáticamente al país. Y eso se debe a que la Subsecretaría de Tributación no está controlando a los peces gordos y se concentra en el control, digamos, a los contribuyentes pequeños y medianos. No están tomando bajo la lupa a los grandes contribuyentes, que es donde se sitúa la gran evasión tributaria. Pero aparte de eso, hay también omisiones muy llamativas de parte de la Subsecretaría de Tributación. En el pasado reciente, por ejemplo, no se realizaban controles de cobro de impuestos en los clubes de fútbol, ni en los pases nacionales e internacionales de jugadores de fútbol, y tampoco se controlaban los ingresos de los jugadores de fútbol. Y estoy poniendo solamente un ejemplo grave de omisión y hay muchos otros. En otras palabras, para poner en marcha el estudio de una reforma tributaria tenemos que cerciorarnos antes de que se está combatiendo la gran evasión tributaria, así mismo como el gigantesco lavado de dinero que se produce en este país. Y simultáneamente tenemos que asegurarnos de que la Subsecretaría de Tributación controle a los manguruyuses, es decir, a los grandes evasores, y no solamente entre políticos de alto vuelo y entre diputados y senadores de alto vuelo,
que están dando un pésimo ejemplo de cómo administrar el país, sino también controlando a entidades y a personas físicas que nunca fueron controladas diariamente. Y hemos puesto el ejemplo de los clubes de fútbol, de los pases de los jugadores y de los ingresos de los jugadores de fútbol, para poner solamente un ejemplo paradigmático de las omisiones que se producen todavía en la Subsecretaría de Tributación. Espero que esto último haya mejorado en los últimos tiempos. Finalmente señaló que la evasión tributaria sigue aumentando a gran escala en el país y que la misma es una antesala del lavado de dinero. En ese sentido, insistió que mientras no se siga mejorando sustancialmente los controles desde la Subsecretaría de Estado de Tributación, no es recomendable iniciar con una reforma tributaria.